Imagina que con solo 8 años te entregan una corona, un cetro y la responsabilidad de guiar a toda una nación, mientras otros niños aún están aprendiendo a leer o jugar. Tú estás firmando decretos, tomando decisiones y enfrentando un legado de idolatría, corrupción y desobediencia a Dios. Esta no es una historia de ficción, es la historia real de un niño rey, uno que, contra todo pronóstico, se convertiría en un instrumento de transformación espiritual para todo un pueblo. Hoy te contaré la historia de Josías, el rey niño que cambió el destino de una nación. El pueblo de Judá vivía uno de sus momentos más oscuros. La tierra estaba contaminada por la idolatría. En cada colina alta se alzaban altares paganos. En las plazas se celebraban ritos que ofendían profundamente a Dios. En el templo, antaño símbolo de la presencia divina, era sólo una sombra del esplendor que conocieron en tiempos de Salomón. Josías nació en medio de ese caos, hijo del rey Amón y nieto del perverso Manasés. Fue criado en un palacio manchado por la rebelión espiritual. Su abuelo había reinado durante más de 5 décadas, promoviendo toda forma de idolatría imaginable. Incluso ofreció a sus propios hijos en sacrificio a dioses paganos. Construyó altares en el templo de Dios y consultó a adivinos y encantadores. Aunque al final de su vida se arrepintió, el daño que causó marcó profundamente a la nación. Amón, el padre de Josías, continuó por el mismo camino de maldad. Solo reinó 2 años antes de ser asesinado en una conspiración palaciega. La nación estaba sumida en el caos y los líderes, en un acto casi desesperado, colocaron al niño Josías en el trono. Era solo un niño a 8 años. Muchos pensaron que sería una figura simbólica, manipulable, pero lo que nadie esperaba era que aquel niño tendría un corazón completamente diferente. Josías creció rodeado de tinieblas, pero su alma fue preservada por la mano de Dios. Desde joven, buscó algo más que poder o riquezas. A los 16 años, comenzó a buscar intencionalmente al Dios de su antepasado, David, y no al Dios ritualista que algunos recordaban de las tradiciones, sino al Dios vivo, el Dios que habla, que guía y transforma. Ese despertar marcó un punto de inflexión. Josías no se conformó con ser un buen rey en comparación con los malos que lo antecedieron. Él quería ser fiel, íntegro, obediente. A los 20 años, emprendió una de las reformas más profundas que se hayan registrado en la historia de Judá. Comenzó a destruir los altares paganos, derribó las imágenes de Asará, rompió los ídolos, desenterró los huesos de los sacerdotes paganos y los quemó sobre sus propios altares. No dejó rincón sin purificar. Fue más allá de su propio reino y llevó su reforma incluso al territorio de Israel, que ya había sido destruido por Asiria. Allí también desmanteló los lugares de idolatría. Este acto fue valiente y profundamente espiritual. Josías no solo atacaba lo externo, sino que quería erradicar de raíz todo lo que ofendía a Dios. Su celo no era fanatismo, era pasión por lo santo, por lo eterno, pero fue en el año 18 de su reinado, con 26 años, que ocurrió el momento que cambiaría su vida para siempre.
ordenó reparar el templo de Dios, aquel que estaba en ruinas y había sido despreciado por generaciones. Mientras se llevaban a cabo las obras, el sumo sacerdote Hilcías encontró un objeto cubierto de polvo, olvidado por los años, el libro de la ley de Moisés. Cuando el escriba Safán leyó el contenido ante Josías, el rey quedó sobrecogido. No eran palabras comunes, eran mandamientos vivos, advertencias de juicio, promesas de bendición. Era la voz de Dios gritando a una nación sorda. Josías rompió sus vestiduras, lloró, no se justificó, no culpó a su padre ni a su abuelo. Reconoció el pecado, reconoció la gravedad de haber vivido lejos de la palabra. El furor del Señor se ha encendido contra nosotros, porque nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, exclamó, movido por el temor de Dios y su deseo de obediencia. Mandó a consultar a la profetisa Hulda. Ella confirmó que el juicio venía, que la maldad acumulada no quedaría sin respuesta, pero también trajo una palabra personal para Josías. Por cuanto tu corazón se enterneció y te humillaste delante de mí, yo te he oído. No verás el mal que traeré sobre este lugar, qué consuelo, qué esperanza. El corazón quebrantado de un joven rey había movido la compasión del cielo. El juicio fue postergado. Dios concedió paz mientras Josías viviera. El rey no se conformó con haber sido escuchado, reunió a toda la nación, hombres, mujeres, niños, sacerdotes, líderes. Todos se congregaron en el templo, y allí, de pie, el rey leyó en voz alta el libro de la ley. No delegó esa tarea. Él mismo lo hizo, con reverencia, con temor, con pasión. Luego hizo un pacto delante del Señor An. No fue una simple promesa vacía, fue un compromiso de todo corazón a seguir al Señor, guardar sus mandamientos, obedecer sus estatutos. Y no solo él lo hizo, todo el pueblo se comprometió con él. A partir de ese día, Josías emprendió una reforma espiritual sin precedentes. Se celebró la Pascua como no se había hecho desde los días del profeta Samuel. Restauró la adoración verdadera, puso en orden a los levitas, purificó el templo y promovió el estudio de la ley. La Biblia declara algo asombroso sobre Josías. No hubo rey antes de él que se convirtiera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él se levantó otro, igual, puedes imaginarlo, en toda la historia de los reyes de Judá e Israel. Josías se destaca por su entrega total, por su búsqueda apasionada, por su fidelidad absoluta. Pero la historia de Josías también nos recuerda que incluso los más fieles pueden cometer errores. En sus últimos años cometió un acto imprudente. El faraón Necao de Egipto marchaba hacia una batalla que no involucraba a Judá. Josías decidió enfrentarlo, a pesar de que no tenía palabra de Dios para hacerlo. El rey de Egipto incluso le advirtió que no se interpusiera, pues no era su guerra. Pero Josías insistió, se disfrazó y fue a la batalla. Allí fue herido mortalmente por los arqueros egipcios. Murió en Megido a los 39 años. Fue una muerte trágica, una pérdida amarga para la nación. Jeremías el profeta lamentó profundamente su partida. El pueblo lloró, porque sabían
que con la muerte de Josías se iba un líder como pocos, un corazón conforme a Dios. Aun así, su legado fue imborrable. Su reforma marcó a toda una generación. Aunque después de su muerte los reyes volvieron a la maldad, muchos recordaron las obras del rey niño que se atrevió a obedecer a Dios cuando todos callaban. La historia de Josías no es solo historia antigua, es un espejo para nosotros hoy. Vivimos en una época donde la verdad ha sido desplazada, donde los altares del ego y la vanidad se levantan en cada rincón, donde muchos han olvidado la palabra de Dios o la han sustituido por filosofías humanas. Pero el corazón de Josías nos desafía, nos conformaremos con la tradición, seguiremos los pasos de generaciones anteriores, incluso si están equivocadas, o nos levantaremos con valentía, decididos a buscar al Dios verdadero, cueste lo que cueste. Josías era joven, pero su madurez espiritual sobrepasó a la de muchos mayores. Era rey pero no se envaneció. Era poderoso, pero se humilló. Dios no está buscando títulos, ni edad, ni influencia. Él está buscando corazones como el de Josías, tan humildes, obedientes, apasionados. Hoy tú puedes ser ese corazón. Tú puedes cambiar tu casa, tu comunidad, incluso tu nación. No necesitas un trono, solo necesitas un compromiso de buscar a Dios con todo tu corazón, de restaurar lo sagrado, de vivir conforme a su palabra, porque cuando uno solo se levanta, Dios puede hacer maravillas. No olvides suscribirte a Sabiduría Redentora, donde compartimos más historias que transforman vidas, inspiran el alma y nos acercan al corazón de Dios. Nos vemos en el próximo video.